Buenas noches. Es la reacción del Congreso de los Diputados ante las justificaciones de José Luis Ábalos por su reunión con Delcy Rodríguez. El ministro no se ha librado de la reprimenda de la oposición por su amiguismo con la dictadura chavista. El número 3 del Partido Socialista ha intentado defenderse de todas las acusaciones. Lo ha hecho sacando pecho, mostrándose casi como un salvador al asegurar que había evitado la apertura de una crisis diplomática. Ha insistido en que Rodríguez no entró en territorio español porque no pasó el control de pasaportes ni recibió la autorización. Ábalos ha recibido el respaldo del gobierno, en especial de Pedro Sánchez. El socialista le ha defendido y ha vuelto a realizar un guiño a sus socios de Podemos y a Nicolás Maduro al calificar a Juan Guaidó como líder de la oposición y no como presidente legítimo de Venezuela. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han coincidido en la sesión de control al gobierno en pedir la dimisión del socialista. Cada uno en su línea, tirando del humor o con un tono mucho más bronco. Quizás la más acertada haya sido Álvarez de Toledo. La Popular ha asegurado que no pedía su dimisión porque para hacer eso hace falta tener dignidad y honor, valores de los que Ábalos, según la portavoz del PP, carece. La Feria Internacional del Móvil en Barcelona se cancela. La organización se ha reunido de urgencia este mediodía para decidir su futuro ante la incesante cascada de cancelaciones por la prevención ante el brote de coronavirus. Esta sería la 14ª edición y suponía un impacto de casi 500 millones de euros. Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. En los próximos consejos de ministros se va a aprobar la tasa Tobin y la tasa Google, nuevos impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales con los que el gobierno pretende recaudar más ingresos para las arcas públicas. El gobierno de Pedro Sánchez ya presentó estas dos tasas ante las Cortes, pero ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones. Son leyes, cada una ley ya han estado en audiencia pública, ya han pasado todo el procedimiento, ya están listas para llevarlas al gobierno, así que esa y la ley contra el fraude. Juicio a Isa Serra de Podemos por haber intentado paralizar un desahucio en 2014. La portavoz de la formación morada se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados para negar que ella hubiese insultado y atacado a los agentes. Sin embargo, 5 policías municipales la han acusado de ser la cabecilla de todos los actos violentos. Serra se enfrenta a una petición de prisión de 23 meses. Maniobra chavista ante la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto de Venezuela. Centenares de radicales afines a Nicolás Maduro se concentraron a las puertas para insultar y agredir al presidente legítimo del país. Regresa después de llevar a cabo una gira internacional en 23 países para buscar apoyos y poder derrocar a Nicolás Maduro. Pública la esperada decisión del Vaticano sobre el cambio de doctrina de la Iglesia sobre el celibato y el papel de las mujeres. El Papa renuncia a ordenar hombres casados en la Amazonia. Era un reclamo de los obispos ante la falta de sacerdotes y la imposibilidad de celebrar la Eucaristía en algunos de los puntos más recónditos. Sesión de control al gobierno copada por Venezuela. José Luis Ábalos no ha podido evitar hoy los reproches sobre su reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid. Ha estado arropado por Pedro Sánchez, que ha vuelto a dar un abrazo al chavismo y a sus compañeros de Podemos al calificar a Juan Guaidó como líder de la oposición y no como presidente de Venezuela. Ha sido el grito del día. PP, Vox y Ciudadanos le piden al ministro de Fomento que se vaya tras el polémico encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Ese ha sido el centro de la sesión de control al gobierno de hoy. Tras defender la labor de Ábalos para evitar una crisis diplomática, el presidente del gobierno ha llamado, atención, presidente de la oposición, a Juan Guaidó. Está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Algo que no ha pasado desapercibido, ni mucho menos. Hoy, el presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero
y del propio chavismo. Pero ha tenido que rectificar el propio Ábalos en nombre de su gobierno, porque ya ni se ponen de acuerdo. El Gobierno de España continúa reconociendo y respaldando al presidente encargado Guaidó, a quien recibió la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hace escasos días. El ministro de Fomento ahora desde su escaño continúa con el secretismo de su reunión y encima se felicita a sí mismo. Lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias. Explicaciones que el PP se toma con humor. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un incidente diplomático. Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas. Si Netflix podría hacer una serie con todo lo que ha pasado estas semanas. La primera temporada podría tener 7 capítulos que podrían corresponder con las 7 versiones que ha contado usted de lo que pasó en Barajas. Y la segunda temporada, que ha empezado con Zapatero blanqueando la dictadura de Maduro, podría terminar quizá con Delcy en Quintos de Mora, pasando un fin de semana con usted y el señor Iglesias. Y que dejara entrar a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Tutti Free. Y en la misma línea acusatoria, el líder de Vox ha pedido responsabilidades. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Los de Ciudadanos retoman el sarcasmo. Se reunió usted con ella 20 minutos. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? No se me aturulle, que después sigo después de la publicidad. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. ¿No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, no? Porque eso nos daría mucho miedo. Mientras tanto, el ministro del Interior, que lleva tiempo guardando silencio hoy, no ha parado de reírse al lado de José Luis Ábalos, hasta que ha tomado la palabra. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía, respeten a la policía. Una sesión de control donde PP, Ciudadanos y Vox aunan fuerzas contra el gobierno. Ha sido el tema que ha centrado las preguntas y los ataques al gobierno en esa primera sesión de control en el Congreso. Unas horas antes de que se celebrase este pleno en Venezuela, Juan Guaidó regresaba entre insultos y agresiones. El chavismo de Nicolás Maduro desplegó a sus masas para violentar la situación contra el presidente legítimo. Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. La tensión aumentaba con el regreso ayer de Juan Guaidó a Caracas tras su gira internacional de 23 días. Una bienvenida irónica chavista cargada de agresiones que fue más allá del momento del desembarco. Según los medios locales, la Guardia Nacional venezolana pretendía impedir incluso que los diputados de la Asamblea llegasen al aeropuerto. Lo hacían así, cortándoles el paso. También impidiendo el tráfico en la autovía con una grúa atravesada en ambos carriles. A los periodistas les pedían autorizaciones para permanecer y también para grabar en la terminal. Algunos denunciaban agresiones. Sin embargo, eso es lo que hacía el director del aeropuerto, dejando pasar a una de las que agredieron a Guaidó. Pero en la frontera, el Departamento de Migración le requisaba el documento de identidad y también el teléfono móvil a Juan Guaidó. En ese momento también le increpaban. Más de 200 personas del régimen chavista esperaban en el aeropuerto para acorralarlo junto a su mujer. Ahora, el Centro de Comunicación Nacional ha denunciado la desaparición forzada del tío de Guaidó. Juan José Márquez lo acompañaba en el avión en el momento de llegar a Venezuela, pero ya nada se sabe de su paradero. De momento, el presidente electo no ha sido detenido y ha animado a sus simpatizantes a seguir con las protestas
contra el régimen chavista. Volvemos al pleno de la Cámara Baja de esta mañana porque Vox ha realizado una defensa de la policía y de la Guardia Civil ante las acusaciones de los proetarras. Los ataques se han producido durante el debate de Bildu con el ministro de Interior, cuando extendía sus críticas a mandos condecorados por su lucha contra ETA. La inmensa mayoría de agentes que han sido condenados por tortura o por guerra sucia fueron indultados, ascendidos y condecorados. Y ahí tiene, por ejemplo, el caso del coronel de la Guardia Civil, el señor Sánchez Corbí, que fue condecorado por su ministerio y durante su mandato. O el señor Abdelatif Hamouchi, el superagente marroquí, que está perseguido por las desapariciones y torturas a cientos de saharauis. Se oyen ultrasonidos y cacofonías. Entonces, de hecho, hay otro problema, que es que las concesiones de medallas sigue siendo problemática. Se ha faltado gravemente al decoro, por supuesto, de esta Cámara, pero específicamente de dos instituciones del Estado, cuales son la Guardia Civil y la Policía Nacional, desde el momento en que su intervención ha afirmado la existencia de una práctica sistemática de torturas en el País Vasco por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil y la Policía Nacional, antes de ser mencionada por EH Bildu, tienen que lavarse la boca y no les decimos las manos, porque nunca vamos a permitir que blanqueen la historia del terrorismo de ETA. Tenso debate dialéctico también entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El dirigente popular ha invitado al presidente del Gobierno a tomar las riendas de la situación en Cataluña y hacer valer la ley, a lo que Sánchez le ha respondido atacándole. Como suele ser habitual en el socialismo, han culpado de todos los males al Gobierno del Partido Popular. Señor Sánchez, ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas, pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz. Porque cuando la ley dice que usted no basta, lo que ocurre es que está en un sistema político en el que como democracia podrá estar de acuerdo o no con esa ley, pero nunca podrá desobedecerla. Eche la vista atrás, mire a ver qué es lo que ha pasado durante estos últimos 7 años de administración del Partido Popular. 2 referéndums ilegales, señor Casado, una declaración unilateral de independencia, políticos presos, otros tantos huidos. El balance es lamentable. No ha ganado nadie, señor Casado, no ha ganado nadie, no ha ganado nadie. Ha perdido la democracia, ha perdido la política. Estamos ante un fracaso colectivo, desgraciadamente liderado por una administración del Partido Popular durante estos últimos 7 años. Sin embargo, Pedro Sánchez está ahora más preocupado en sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Para aprobar esas cuentas públicas va a necesitar el separatismo y el PSOE va a maniobrar para que nada le salpique. El decreto digital ha salido también en el Congreso. Junts per Cat le ha pedido derogarlo, un hecho que de cumplirse supondría otra cesión a los independentistas. Este decreto permite espiar, cortar cualquier comunicación digital a partir del concepto genérico que utilizan muchos regímenes autoritarios como orden público. De esta manera, el Estado español se suma a la China, a Turquía, a Arabia Saudí o a Irak con estas prácticas que se llevan a cabo sin mandato judicial. No es el modelo de derechos digitales que avala Europa y en ningún caso no es el modelo que queremos para Cataluña y para sus ciudadanos. No invente, por favor, no se trata de espiar, no se trata de nada por el estilo. Dada la interconexión de todas nuestras redes, nuestro sistema es tan fuerte como el eslabón más débil y por eso necesitamos una política coherente a nivel nacional, yo diría incluso a nivel europeo, a nivel mundial, para protegernos de los nuevos riesgos y estos riesgos que no conocen de límites de las comunidades autónomas ni de fronteras de los países. Por eso hay que actuar de manera coordinada por parte de todos los poderes públicos si quieren defender de verdad el interés de los ciudadanos. Y el rifirrafe gracioso del día lo ha tenido Teodoro García Egea con Pablo Iglesias. El de Podemos se ha estrenado hoy como vicepresidente en la Cámara Baja y el Popular ha ironizado con su nueva apariencia al estar ya sentado en la bancada azul. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, bienvenido. Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera. Le veo bien, pero que usted esté hoy ahí sentado le ha costado al señor Sánchez 11 meses, a Podemos 10 escaños y, lo que es peor, a España le ha costado el empleo de 14.000 jóvenes, el empleo de más de 20.000 mujeres, el empleo de más de 30.000 agricultores. Agricultores que tienen más motivos para estar hoy en la calle que usted para estar ahí sentado.
Señoría, han tardado casi un año en formar el Gobierno de todos contra España, uno de los más numerosos de la democracia, un Gobierno en el que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y con este panorama, ¿cómo van a coordinar los objetivos de la Agenda 2030? Don Teodoro, muchas gracias por su pregunta. Celebro que estén ustedes interesados por los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Como usted sabe, tienen que ver con la justicia social, con el cambio climático, con la igualdad de género. Habrá una comisión delegada que presidirá esta vicepresidencia para coordinar la aplicación en nuestro país de lo que se conoce como políticas palanca para que nuestro país se convierta en un ejemplo de políticas de desarrollo sostenible. Gracias. Junts per Cat ha vuelto a realizar hoy un ataque a nuestra lengua. La alcaldesa de Vic, Anna R., ha animado desde el Parlamento de Cataluña a todos los catalanohablantes que no cambien de lengua por defecto con inmigrantes o turistas que no sean de la región, para que así se vean obligados a hablar en la lengua autonómica y que así también la aprendan, unas palabras por las que más tarde ha tenido que pedir disculpas. El seu aspecte físic o pel seu nom no sembla catalana. El setembre passat es presentava la iniciativa No em canviïs la llengua, una campanya impulsada precisament per persones nouvingudes que defensen la llengua que ens uneix, que ens iguala, que ens agermana, la llengua catalana. A més de demanar condicions favorables per facilitar l'accés al català. Los primeros contactos, aunque tímidos, de Ciudadanos con otras formaciones para concurrir a las elecciones en Galicia, el País Vasco y Cataluña ya se están produciendo. Inés Arrimadas ha vuelto a realizar hoy un llamamiento para aglutinar fuerzas. Pensar en los españoles y en los ciudadanos, no en los intereses de partido, y por eso proponemos en los 3 territorios, porque en los 3 territorios hay amenaza real nacionalista. En Galicia ya ha habido un gobierno nacionalista y las encuestas dan que puede perder la mayoría por un escaño. Yo espero que el PP al final rectifique, que podamos sumar esfuerzos también con sociedad civil, con personas referentes de otros espacios políticos, para que no se pierda ni un voto constitucionalista. Empiezan esas negociaciones con el PP, pero precisamente el pulso llega desde Galicia. En esta comunidad los populares, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, se ven fuertes y rechazan esa alianza preelectoral. De verdad es que el Partido Popular en Galicia tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 más 0 consiste en que tenemos que cambiar y se tiene que disolver el Partido Popular de Galicia, o tiene que desaparecer como sigla el Partido Popular de Galicia, creo honradamente que esa propuesta no es honesta. Ahora bien, si lo que se pretende es que votantes de Ciudadanos en masa voten al PP de Galicia con gente de Ciudadanos dentro del PP de Galicia, pues oiga, nosotros estamos dispuestos a hablarlo. Fue en el año 2014 cuando Elisa Serra de Podemos intentó impedir un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés. La ahora portavoz en la Asamblea de Madrid fue señalada como la que llevaba la voz cantante y la que daba órdenes. Serra supuestamente habría insultado y atacado a los agentes. 6 años después se sienta en el banquillo como acusada. Ella es Isabel Serra y hoy se ha sentado en el banquillo, acusada de 4 supuestos delitos por intentar, presuntamente, frenar un desahucio con violencia en Lavapiés en 2014. Según ella, un acontecimiento que le pilló de imprevisto. Al salir del metro vi personas que estaban concentradas en torno a la plaza de Lavapiés, la calle Tribulete. Me acerqué, vi que estaba habiendo un desahucio a lo lejos. Aunque varios agentes de la policía la señalan como la instigadora de los disturbios. Pero la que más increpaba era esta señora junto con alguno más. Ella lo niega. En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. Reitera su inocencia. Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. Pero ellos la identifican y un agente asegura que Serra se ensañó a insultos con ella. Conmigo además es que hubo una persona que se ensañó conmigo. A mí me dijo de todo. ¿Es esta persona a quien usted se refiere? Sí. Desde el principio de la operación. A Isabel Serra le vio durante mucho tiempo. La vi durante prácticamente toda la mañana. 2 cordones policiales contenían ese día a 2 grupos de alborotadores, según la policía. Serra declaraba que se alejaba por miedo y que iba sola. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes yo me alejaba porque tenía miedo de la situación. Pero para los agentes llevaba la voz cantante.
La sitúan lanzando objetos y adoquines junto al resto de manifestantes contra los policías que conformaban el dispositivo. Ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes. Uno de esos elementos alcanzó a una policía. Por la espalda me cayó no sabemos el qué, en el casco, y ahí caí al suelo porque el golpe fue fuerte. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid juzga a la diputada y líder de Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid por presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. La Fiscalía pide 23 meses de cárcel y 5.000 euros de multa. Ella sigue insistiendo en su inocencia. Sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Verbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo acabamos de ver. Isa Serra ha declarado hoy en el juicio y lo ha negado todo y confía en que va a salir absuelta porque dice que no hay pruebas. Claro, pero vamos a ver nuestro sistema, el sistema español, el acusado no está obligado a decir verdad, está obligado a responder o no responder. Entonces, ella puede decirte que esto o puede decirte otra cosa completamente diferente, pero no puedes tomar al pie de la letra. Ahora bien, todos los testigos que han declarado hoy, mayormente policías, y los que van a declarar mañana, todos están obligados a decir verdad. Es decir, que, a ver, hay una fuerza que impide que mientan, espero. Aunque vamos, en los juicios siempre, Alba, si está en alguno de ellos, al final emerge la verdad de alguna forma o de otra y lo ves claro. Y los tres magistrados, que son tres personas bastante experimentadas, van a ver la verdad. ¿Cuáles son las penas, las sanciones por atentar contra...? Le piden, vamos a ver, la Fiscalía pide 1 año y 11 meses de cárcel y 5.260 euros de indemnización a 2 policías, por lo que le ha ocurrido. Hemos visto que a una de ellas pues, le ha caído un adoquín en el casco y por la espalda y demás. Se dijeron palabras gruesas, de acuerdo con los policías, con lo que he estado escuchando hoy, se dijeron palabras muy gruesas, incluso escupitajos, según la policía, evidentemente. El atentado contra autoridad son cárcel de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses. Ya sabes que el sistema de multas lo importamos de los países nórdicos. Es decir, te dicen, dependiendo evidentemente de tu capacidad adquisitiva, no es lo mismo ganar 6.000 euros que ganar 1.000. Entonces, en función de eso, te colocan una cantidad diaria. Ponte que al de 6.000 euros le ponen 100 euros al día y al de 1.000 euros le ponen 10 euros. O sea, depende de la capacidad adquisitiva. Entonces, lo que la Fiscalía pide es 1 año y 11 meses de cárcel. Bien, esto es un juicio en primera instancia. Luego, después, depende cómo salga, puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Hablemos ahora de Cataluña porque el Constitucional ha vuelto a pedir a la Fiscalía que estudie acciones penales contra Roger Torrent por tramitar otra resolución en la que vuelve a insistir una vez más en la autodeterminación. Esto es el día de marmota, Alba, de verdad, esto es el día de marmota. No es... O sea, el Estatuto de Autonomía de Cataluña se basa en la Constitución y la base de la democracia es justamente la ley. El Estatuto de Cataluña no permite al Parlamento tomar decisiones y aprobar cosas que están fuera o lejos de su alcance, como por ejemplo el tema de autodeterminación, que fue lo que provocó en su momento que el Tribunal Constitucional anulara la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Y es que vuelta otra vez, y vuelta otra vez, y vuelta otra vez. Bueno, esta vez el Tribunal Constitucional le ha dicho a la Fiscalía que mueva pieza y que si es susceptible de acusarles de desobediencia y demás, pues que vaya adelante. Y hablando del separatismo, Carme Forcadell va a salir durante 3 días a la semana durante 9 horas. Claro, el reglamento, acuérdate, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario te permite hacer un max mix entre el tercer grado y el segundo grado, que al fin y al cabo le beneficia bastante porque me parece que son 2 horas más que a la semana que el tercer grado. Quiere decir, a ver, lo que estamos viendo ahora mismo es una salida encubierta de aquellos que han sido condenados a penas muy duras y muy difíciles. Por lo tanto, bueno, todo esto, acuérdate lo que te dije el otro día, está en función de aprobar los presupuestos y una de las voluntades es justamente permitir que esto siga ocurriendo. Ahora, la Fiscalía puede recurrir esta decisión y, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Otra polémica de esta semana con esa reforma del Código Penal. Adriana Lastra ha anunciado la intención de tipificar como delito la apología del franquismo. ¿Se pretende limitar la libertad de expresión? Yo creo, vamos a ver, el pasado 19 de septiembre el Parlamento Europeo emitió una declaración haciendo hincapié en la defensa de la memoria histórica. Y no hay que olvidar que ha habido 2 ideologías que han machacado este continente. Una ha sido el fascismo y otra ha sido el comunismo.
Te hace gracia que solamente tire por una parte. Es decir, lo lógico sería también que en esa declaración de la diputada socialista también incluyera justamente la otra parte, que sería el comunismo. Bueno, es tirar siempre hacia un lado. Yo creo que, fíjate, se ha dejado ya hablar del tema de la memoria histórica. Dentro de poco tiempo volveremos a la memoria histórica. Hace como 3 o 4 meses en el Colegio de Abogados hubo una jornada muy interesante sobre el tema de memoria histórica y demás, y yo pedí a uno de los expertos cuánto costaría desenterrar a todos los muertos que están en las cunetas, que tanto se habla, tanto de un sitio como de otro. Y me dijo que posiblemente entre los 50 y 55 millones de euros. Digo, y por 50 a 55 millones de euros estamos teniendo lo que estamos teniendo. Esto es un país de locos, de verdad. Desde luego, seguimos hablando del Gobierno porque Juan Carlos Campo afirma que el objetivo a conquistar es un nuevo modelo de justicia. ¿Pero a qué se refiere exactamente? A ver, él está retomando el modelo de justicia que en su momento intentó colocar Francisco Camaño, entre 2008 y 2011. Ellos tenían una idea muy concreta de modernizar la justicia, pero eso implica ahora mismo tener a todos los actores sociales implicados en esta historia, incluso el Partido Popular. Hoy por hoy, el tema de la secesión, de la reforma de los delitos de secesión y rebelión, ha roto los puentes de comunicación con el Partido Popular en estos momentos. Y yo creo que va a hacer un gran esfuerzo por modernizar la justicia, que es a lo que vamos concretamente, pero va a tener que contar con el apoyo del Partido Popular para aprobar una serie de medidas, un paquete de medidas inmenso, pues la ley de defensa del abogado, por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, reforma también de la ley orgánica del Poder Judicial, una serie de leyes que necesitas para ello el concurso también del Partido Popular, si quieres que eso perviva. Y yo creo que el problema que hay es lo que te decía, hay que aprobar el presupuesto. Para aprobar el presupuesto hay que contentar a Esquerra Republicana y a sus chicos que están en la cárcel. Por lo tanto, claro, el Partido Popular dice que por ahí no pasa. Es difícil que se salga con la suya. Va a ser una legislatura muy difícil. Ya por último, hablamos de otro asunto, dentro del ámbito laboral. El Supremo valida todas esas denuncias anónimas como un método para poder descubrir los fraudes de las empresas, pero ¿son tan importantes este tipo de denuncias? Sí, además el ponente de la sentencia, se llama Vicente Magro, hace referencia a una directiva que se aprobó el pasado mes de diciembre, si mal no recuerdo, que es la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción. Entonces dice que llegado el caso, es válido que haya una denuncia, que las denuncias anónimas, ya que no existe un canal de denuncias específico en la empresa, que las denuncias anónimas son válidas y por lo tanto se pueden investigar. Bien, lo que está diciendo también la sentencia es que tiene que empezar a aplicarse, tenemos 2 años para aplicarla, la Directiva de Protección a los Denunciantes, con la implantación de canales de denuncias dentro de las empresas, sobre todo grandes, para justamente combatir la corrupción. Va en la línea de lo que Europa está diciendo. Pues Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Tengo que aprobarla fuera de los presupuestos. Tienen que llevar texto propio. ¿Cuándo? ¿Sabe usted? Los próximos consejos de gobierno las llevaremos. ¿Gracias? ¿Es un decreto o si nos puede dar algún...? No, son leyes. Cada una ley y han estado en audiencia pública, han pasado todo el procedimiento, ya están listas para llevarlas al gobierno, así que esa y la ley contra el fraude. Son los proyectos de ley que contempla aprobar el Ejecutivo, 2 novedades fiscales que el Gobierno estima que serán las que más ingresos van a aportar a las arcas públicas. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Un fin recaudatorio que puede traer grandes problemas con Estados Unidos. Hay que recordar que Francia ya dio un paso atrás con este asunto. Efectivamente, yo creo que más que eso se trata de demostrar que soy muy gallito y que me atrevo incluso con Donald Trump. Ese me parece que es el plan que hay, porque ahora veremos lo que se ingresa por la tasa Google y no crean que es gran cosa. En cualquier caso, es cierto lo que tú dices, Emmanuel Macron echó atrás, era también el gallito europeo que decía que iba a poner esta tasa sobre pues las operaciones que se hacen en las redes dentro de Google o derivadas del uso de Google. Transacciones, pues por ejemplo, el
el que vende datos, transacciones, pues el que usa Google para la comunicación entre clientes y empresas y, en fin, bueno, una prosapia de gente que va a tener que apoquinar por usar esa facilidad un 3%. Y entonces dicen, bueno, oiga, esto entorpece la marcha de Google. Y es que cuando a alguien norteamericano le crean un entorno difícil, reaccionan como un solo hombre con este Donald Trump. Y lo que hacen es amenazar con un montón de aranceles sobre los productos. Pasó con Francia y pasará con España, no tengo la menor duda. Y luego, ¿cuál será el comportamiento de las Big Five por la aplicación de la tasa Google? Las Big Five ahora son Apple, Microsoft, Amazon, en fin, todo este mundo, ¿eh? Y Google, por supuesto, también va ahí dentro. ¿Estas qué harán? Pues actúan como un solo hombre, lo hemos visto con lo de Huawei en China y lo hemos visto ya varias veces. ¿Y todo esto qué sentido tiene? ¿Qué se va a recaudar por la tasa Google? Entre 600 y 800 millones, dicen los expertos. Pues oiga, a lo mejor nos cuesta más el relleno que el propio pavo. Vamos con la otra tasa, la tasa Tobin. La tasa Tobin pretenden ahora en este gobierno obligar al pago de un porcentaje, un 0,2%, de todas aquellas compras de acciones que se hagan en nuestra bolsa, en la bolsa española. ¿Y qué pasa si fuese así o si va a ser así? Es muy probable que aprueben esto con sus mayorías el gobierno de Pedro Sánchez. Pues pasa que nos convierte en menos competitivos, en menos atractivos para los inversores que dicen, hombre, encima aquí tengo que pagar lo que me cuesta y un 0,2%. Hay unas limitaciones, no es en todos los casos, pero en las operaciones interesantes para este país y para que su economía prospere, pues sí que estará siendo un mal remedio lo de la tasa Tobin. Pero es que es un asunto anticuado, hace 20 años que no se habla de la tasa Tobin en el mundo. Es un asunto que tenía que ver con los que estaban en contra de la globalización, ATTAC y todas aquellas organizaciones que lo pusieron de moda una temporada ya por los 2000 y que, bueno, pues miren, la tasa Tobin en Francia duró un año, del 2000 al 2001. La tasa Tobin se aplicó en Suecia y duró no sé cuántos los años, pero muy pocos. Está en el armario de las cosas que por no tirar se han arrinconado. Lo mismo pasó en Canadá. En fin, y ahora aquí empezamos a hablar de la tasa Tobin como el que dice, mira, voy a rescatar esto del pasado para contentar a algunos radicales que creen que con esto se castiga el capitalismo. Con esto nos castigamos nosotros, nos damos un tiro en el pie. Bueno, y alguien podría pensar, ¿y con esto cuánto vamos a ingresar? Pues miren, no creo que se ingrese con esta historia más allá de 800 millones de euros. Y en Suecia sí que me acuerdo de que decían los que impusieron la tasa Tobin que se cobrarían 1.500 millones de coronas suecas y al final escasamente llegaron a 60. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Más asuntos del día. Cancelado el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona. Sin embargo, pocas horas antes de conocer esta decisión desde el Gobierno, no veían razón alguna para que no se celebrase. No hay hoy ninguna razón que nos aconseje tomar ninguna medida adicional respecto a ninguno de los eventos previstos ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Pensando únicamente en el criterio de la defensa, que es lo que nos corresponde a nosotros, de la salud pública de los ciudadanos, en este caso de Barcelona y de Cataluña y del resto del mundo. Como decíamos, la organización del Congreso Mundial del Móvil cancela este evento. Los rumores corrían ya esta mañana tras conocer que a las 2 del mediodía se producía una reunión de urgencia para saber si seguían adelante con esa feria o si finalmente la cancelaban. Ese último planteamiento, anular la cita, va a suponer mayores pérdidas que ahora les vamos a contar. Antes vamos a ver cómo hemos llegado hasta esta situación. La alerta mundial por el coronavirus ha provocado una cascada de anulaciones en el Congreso más importante de telefonía móvil que iba a tener lugar en Barcelona entre los próximos días 24 y 27 de febrero. Han sido muchas las empresas las que se han descolgado de la cita para prevenir y así no poner en riesgo a sus trabajadores. La mayoría de empresas que se han descolgado de este mobile son estadounidenses. Casi la mitad de las bajas provienen, como decimos, de Estados Unidos. Para que se hagan una idea, se trata del país que llevaría más asistentes al Congreso después de España. Entre los casos más llamativos
coronavirus. Aquí los ven. Estaría, por ejemplo, Facebook, Amazon o Intel. Aquí en Europa nos vamos ahora desde Estados Unidos hasta Europa porque el brote de coronavirus hay más de una decena de las empresas que se han apeado. Las más llamativas, ahí las vamos a ver, serían, por ejemplo, algunas como son Orange, la francesa Orange, o también Nokia de Finlandia y Ericsson de Suecia. Y el último varapalo para este evento de telefonía móvil ha llegado hoy mismo, pero desde Reino Unido. Ahí lo van a ver. Por ejemplo, Vodafone, uno de los operadores más importantes del mundo, había anunciado que cancelaba su asistencia anteponiendo la seguridad y el bienestar de sus empleados y clientes. Nos vamos ahora, dejamos Europa y el Reino Unido y nos vamos hasta Asia, porque aquí también se han producido, y es donde se produjo principalmente la primera baja a causa de este coronavirus. El fabricante de móviles coreano LG fue la primera empresa en anunciar que no iría como una medida preventiva a esa expansión del brote, y otras como por ejemplo MediaTek o Sony le han seguido. A pesar de todas estas bajas, con todas estas bajas encima de la mesa, el evento ya se cancela. Se van a preguntar el por qué, porque supone realmente una pérdida millonaria. Aquí lo van a ver, tenía un impacto de 500 millones de euros y cancelarlo, como decimos, supone unas pérdidas difíciles de cuantificar en estos momentos. De momento, de las 28.000 reservas que había en los hoteles, 28.000 reservas, no euros, que estima el gremio de Barcelona que se han reservado, también ha habido cancelaciones, aunque no han trascendido exactamente cuántas. Un 12% de los coches que se han alquilado en un auto para los transportes también se habían anulado. Las entradas, que tienen un coste de entre 800 y 5.000 euros, van a tener que ser devueltas por no celebrarse. A esto se añade que el metro cuadrado cuesta exactamente 1.200.000 euros, es decir, que la factura total asciende a los 150 millones. Si esa empresa cancelaba el evento, la organización no estaba obligada a devolver la cuantía. Habrá que ver qué dicen ahora los seguros. Y por último, el Ministerio de Economía otorgaba para esta cita una subvención de 5 millones de euros, una ayuda pública que va a parar a fondo perdido en el caso de que no se produzca esta feria. Como ven, de nada han servido esas medidas de seguridad que anunció la organización para poder continuar con este evento. Y hablamos ya con Carlos Rivadulla, presidente de Empresarios de Cataluña. Señor Rivadulla, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el principal motivo por el que se ha cancelado este evento? Bueno, según los organizadores, y en primer lugar hay que respetar su decisión, porque es una actividad, es un evento que organiza una empresa privada, alquilando un espacio, etcétera, y ellos han pensado que, bueno, la situación de riesgo, de potencial riesgo, pues no era aconsejable, debido a las bajas, seguir con la realización, y no han querido, digamos, asumir ese riesgo. Es una decisión privada en la que evidentemente hay que respetar, y como bien habéis comentado, ellos tendrán que asumir las consecuencias, responsabilidades e indemnizaciones que supongo evidentemente habrán valorado. Al fin y al cabo, GSMA está participada por las grandes operadoras del mundo, con lo cual ellas habrán estimado pues un poco las consecuencias y qué pactos han llegado con algunos asistentes, me imagino que para hacer un descuento el año que viene, etcétera, etcétera. Pero repito, es una decisión suya por una preocupación y por una situación que ellos han entendido era suficiente motivo para cancelar, a diferencia de lo que acabamos de oír del ministro Salvador Illa. Por lo tanto, realmente no puedo decir otra cosa que respetar una decisión de este tipo. ¿Qué pérdida supone a nivel de empresa esta cancelación del evento? Bueno, se calcula, el año pasado se calculó para la ciudad en general unos ingresos, lo que es Barcelona, de 480 millones. Evidentemente habrá dinero que se haya perdido por parte de los asistentes, ¿no? En algunas reservas, en hoteles, etcétera, no son reembolsables, y por lo tanto, para lo que es la ciudad y la economía de Barcelona y para la economía de Cataluña y de toda España, evidentemente hay una pérdida. También hay una pérdida de, bueno, un poco de, no quiero decir de reputación, pero bueno, espero que no afecte, y no tiene por qué afectar a otras ediciones, ¿no?, en el futuro, porque es un caso, digamos, muy concreto, que no está, digamos, a diferencia de otras situaciones en la que lamentablemente el procés y el separatismo había causado, digamos, o había puesto en duda la idoneidad de Barcelona. Este es un hecho, digamos, fuera de Barcelona y de Cataluña, por lo tanto espero que no afecte al futuro y que esas posibles nuevas ediciones, evidentemente, sigan en Barcelona para que repercutan, digamos, en la ciudad, en su economía, en su reputación internacional. ¿No cree entonces que esta cancelación vaya a afectar a la imagen de Barcelona, como por ejemplo a nivel de turistas?
Espero que no, por lo que decía, ¿no? Una cosa es, y desde nuestra asociación siempre hemos criticado la irresponsabilidad de los líderes separatistas en crear una inestabilidad jurídica y política que sin duda afecta a la economía catalana, a las inversiones, al empleo, a la riqueza, ¿no? Pero este evento en concreto, esta situación, del coronavirus, evidentemente no se puede achacar a Barcelona, ¿no? Ni a los responsables autonómicos, por muy irresponsables que sean en otros campos, ¿no? Espero que no afecte a las futuras ediciones del Mobile en Barcelona, claro. ¿Qué supone para el sector hotelero esta cancelación? Bueno, es lo que habéis comentado vosotros. El sector hotelero realmente tiene diferentes políticas y tendrá diferentes acuerdos con los asistentes, ¿no? Dependiendo de las fechas y dependiendo de si se ha hecho a través del propio hotel o de otras plataformas, digamos, de reservas online, habrá diferentes políticas de cancelaciones. Entiendo que algunas serán, en ese sentido poca información le puedo dar, como ha visto usted, tampoco los hoteleros dan mucha información, muchas veces para no crear, digamos, mayor, problemas o mayor falta de reputación o mayor temas reputacionales, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, lo que te comentaba, ¿no? Habrá reservas reembolsables, con lo cual pues el hotel no se verá tan perjudicado, pero yo pienso que en general sí que vamos a perder todos, eso, está claro, digo, que hay pocas dudas de que la ciudad vaya a perder mucho, todas las visitas, los taxis, los restaurantes, todas esas cosas, que ese gasto que se origina aquí y que no se trata de una cancelación reembolsable o no, sino de lo que significa tener en la ciudad unas 110.000 personas, digamos, consumiendo, paseando, gastando, etcétera, etcétera. Sin duda Barcelona pues va a sufrir más, lo que se estimaba, unas 14.000 personas, puestos de trabajo directos para todo lo que es la organización, catering, etcétera, etcétera. Evidentemente la economía de la ciudad pues sin duda va a sufrir. Pues Carlos Rivadulla, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Mecón, Madrid. Ariana Fernanda Espinosa Mayuri desapareció este mismo martes en esta localidad madrileña. La menor tiene los ojos marrones, pelo castaño, largo y ondulado, mide 1,50 m y pesa 50 kilos. En el momento de la desaparición vestía un pantalón vaquero, una sudadera negra y zapatillas de deporte azules. La Guardia Civil pide que cualquier información sobre esta desaparecida o pista sobre su paradero se ponga en contacto con emergencias o con el cuerpo. Un accidente múltiple ha obligado a cortar esta mañana la M45 de Madrid en plena hora punta. Ha ocurrido a las 8 de la mañana en esta vía dirección a Leganés con 8 vehículos implicados. De momento se desconocen las causas del accidente. Emergencias ha confirmado que el camión de grandes dimensiones, que se apuntaba como el causante al haber perdido el control, no está implicado. Sencillamente se había quedado atravesado cuando ha intentado evitar los coches siniestrados. Los carriles centrales se han cortado y no se ha reabierto la circulación hasta pasadas las 11 de la mañana. El atasco se ha extendido a lo largo de varios kilómetros y los problemas han llegado incluso al nudo del ensanche de Vallecas. Los conductores están heridos leves con dolores cervicales y contusiones y el octavo herido presenta un pronóstico reservado por una posible fractura de pelvis. Otros 3 accidentes han complicado la hora punta esta mañana en la capital. Galicia está siendo la comunidad más afectada por el paso de la tormenta Kiara. En La Coruña se están registrando olas de hasta 10 metros. Fíjense en estas imágenes, son de las inmediaciones de la torre de salvamento marítimo. Allí el agua arrastró a los coches y ese vehículo que están viendo estuvo a punto de ser engullido por el mar. La barandilla, que estaba justo en esa zona, logró evitarlo. Posteriormente fue retirado por las grúas y entregado a un taller de la ciudad. Las olas están dejando imágenes muy impactantes. En otro punto de la ciudad gallega, en la ensenada de Riazor, el agua cubrió la duna y llegó hasta la calzada del paseo marítimo, inundándolo por completo y provocando cortes en estas carreteras. La tormenta Kiara está afectando también al tráfico aéreo. 3 vuelos que deberían aterrizar esta mañana en el aeropuerto de Alvedro han tenido que ser desviados a Santiago de Compostela por estas causas meteorológicas.
Galicia paraliza la producción de una conocida fábrica de quesos, los quesos Macán. Sanidad ha ordenado la retirada de todos estos productos elaborados por no poder garantizarse su seguridad alimentaria. Se trata de la manteca cocida de vaca, el queso Arzúa Ulloa, el queso Tetilla, queso Arzúa Ulloa curado, queso Barra costeño y el queso gallego en lonchas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta para evitar que los consumidores que tengan en su domicilio puedan consumirlos y les aconseja llevarlos al punto de compra. Estos productos han sido distribuidos en Galicia, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. El griego Tzitzikoskas es el nuevo presidente del Comité de Regiones. El gobernador de Macedonia Central ha sido designado este miércoles al frente de esta institución comunitaria en un pleno en Bruselas. Va a estar en la presidencia durante los próximos 2 años y medio y esto supone que la dirección pase de estar bajo la del Grupo Socialista Europeo a la formación popular. La vicepresidencia del Comité de Regiones ha ido a parar al gobernador de las Azores, a Vasco Cordeiro. El presidente y el primer vicepresidente conforman la dirección política junto a la conferencia de presidentes en la que se incluyen los dirigentes de los 6 grupos políticos presentes en la Eurocámara. Bernie Sanders ya parte como favorito de los demócratas en la carrera presidencial a la Casa Blanca. El senador estadounidense se ha impuesto por un estrecho de margen en las últimas primarias del Partido Demócrata. Las siguientes citas van a tener lugar en Nevada y en Carolina del Sur el próximo 22 y 29 de febrero, aunque de momento pocos miles de votos le separan de su rival. La media de las encuestas le sitúan como el favorito, pero no obstante a Joe Biden. Será finalmente la Convención Nacional del Partido Demócrata en la que se va a confirmar el candidato del partido para las elecciones presidenciales de noviembre. En el lado contrario, el republicano Donald Trump avanza sin rivales, encaminado a unos nuevos comicios en noviembre en los que va a intentar obtener un nuevo mandato de 4 años en la Casa Blanca. El Papa Francisco ha cerrado hoy la puerta a que los hombres casados puedan ordenarse como sacerdotes en la Amazonia. Se trata de una petición que realizaron los obispos ante la falta de sacerdotes en la zona para así poder celebrar la Eucaristía y llevar los sacramentos a los puntos más remotos de la región. El Papa ha respondido en un documento que bajo el título Querida Amazonia no aprueba esa petición. En su lugar propone fomentar la autoridad de los laicos y la capacidad de decisión de las mujeres. Al tiempo reconoce la urgencia de evitar que sus habitantes estén privados de los sacramentos de la misa y del perdón, aunque sean los lugares más recónditos. La decisión había sido ya avanzada por un grupo de obispos norteamericanos con los que el Papa se había reunido la semana pasada. Esta es la esperada decisión del Vaticano sobre esa posibilidad de cambiar la doctrina de la Iglesia Católica sobre el celibato y el papel de las mujeres. Detenido en España, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Fiscalía mexicana ya lanzó el pasado mes de mayo una orden de detención internacional contra el director de la petrolera estatal del país. Estuvo al frente de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto y es uno de los principales señalados por la trama de sobornos de una constructora brasileña. Vivía en una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol y ha sido detenido esta mañana sin oponer resistencia. Está acusado de fraude a gran escala, corrupción y soborno durante los años 2012 y 2013. Las autoridades cifran el fraude en 257 millones de euros. Lozoya ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en México. El Museo Nacional de Escultura presenta 8 relieves y tallas restauradas de Alonso Berruguete. La exposición El retablo del banquero Berruguete en la iglesia vallisoletana de Santiago está conformada por varias esculturas y relieves procedentes del retablo de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Estas piezas han sido restauradas por el Museo Nacional de Escultura junto al Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, dentro de una iniciativa que ha permitido recuperar uno de los conjuntos más relevantes del catálogo del artista palentino y de la producción imaginera del siglo XVI. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.